Seguimos con un momento realmente muy especial, muy esperado, el premio de honra, el premio Persoeiro de Honra 2014. Va a hacer entrega este premio Miguel Ángel Viso, presidente de la DEO Ribeiro. Bueno, hay que decir del premiado de Pitu Roca, junto a sus hermanos, definen su celler de Can Roca, pues una especie, yo creo que de quinta esencia gastronómica que todo, absolutamente todo lo abarca. Pitu yo le definiría, él mismo creo que lo ha dicho en alguna ocasión, como la mente líquida del restaurante. Con su excelso conocimiento del vino, complementa a la perfección los platos de sus hermanos, demostrando que el vino es un elemento gastronómico imprescindible para el disfrute de los paladares. Y lo hace ejerciendo su oficio desde la generosidad, él lo ha dicho, la actitud, la amabilidad, la educación, la cultura, la sensibilidad, la curiosidad, el respeto y la complicidad con el comensal. Pitu representa a la perfección los valores que aquí nos inspiran, como el Ribeiro, yo creo también, desde el respeto por el pasado, la devoción también por los valores que le inculcaron sus padres, proyecta modernidad, inspira junto a sus hermanos vanguardia, encarna futuro, con trabajo, con mucho trabajo, reinventándose día a día. Humildad, trabajo, enciclopedia o conocimiento. Es uno de los hombres imprescindibles hoy en España para conocer el fascinante mundo del vino. Es el sommelier perfecto, es Pitu Roca. Bien, a la gente del Consejo Regulador, a Ribeiro, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias por hacerme este honor. Lo recojo en nombre de mis hermanos, también de mi maravillosa sala, de mis sommeliers. Somos 6 sommeliers en el restaurante. Nos sentimos muy halagados. Recibir un premio así supone asumir la responsabilidad, no la presión, sino la oportunidad de proyectar vuestra tierra, vuestro costumbrismo, vuestra historia, el legado que persiste, una singularidad climática que le da una originalidad, un multicepaje, una variedad de mosaico de suelos diversificada, unos viñedos en Socalcos muy originales, una capacidad de adaptación a los tiempos y, en definitiva, muchísimo futuro. Ribeiro siempre ha estado presente en la carta de casa, incluso el tostado. Creo que fuimos de los primeros clientes que tuvimos tostado en el restaurante. Para mí Galicia en los últimos meses es casa, nos sentimos muy halagados. Hemos estado en todos los foros gastronómicos que se han hecho en Galicia, los hermanos. No hemos perdido ninguna oportunidad de estas para venir desde el Mediterráneo al Atlántico. También es verdad que desde aquí necesito explicar el agradecimiento al reconocimiento a nuestra madre que tuvimos hace poco en Obrove. Y en definitiva hoy también recibir esto es como una sensación de hermanamiento del SEDE Can Roca con Galicia. No solo desde el punto de vista de la formación, de la divulgación, sino también de la parte de lo que representa sentirte querido. Nos sentimos queridos, nos sentimos halagados y probablemente esa cultura gallega esté muy cercana a nuestra filosofía de vida desde Girona. Esa relación de respeto a la tradición, esa parte de acentuar la importancia de la raíz, esa parte también de profundizar en el sentimiento que tiene la gente que hace estos vinos de Ribeiro y que también tenemos la sensación que vosotros veis en nosotros. El mundo del vino está vivo, el mundo del vino requiere renovación, requiere reflexión, requiere reinterpretación, y Ribeiro lo está haciendo. Nosotros vivimos un momento privilegiado como restaurante, el SEDE Can Roca ahora mismo es reconocido y con una situación de éxito
exterior, como felicidad exterior apabullante, necesitando protegernos de este éxito, porque sabemos que el éxito embauca. Ribeiro lo sabe que el éxito también embauca y que incluso puede llegar a enturbiar. Tenemos que sacar esa parte de lo que representa la dureza del éxito, esa parte de lo que ha sido un motor durante años, de algo que ha sido un volumen importante pero no trascendente, y volver a esa parte que ahora se respira, que hace ya décadas que se está respirando, pero que creo que hay como un ambiente renovado maravilloso, que hace que lo que veamos ahora mismo de Ribeiro, lo que proyectemos al mundo, es precisamente ese cambio generacional. Hemos visto aquí a unos danzantes que para mí simbolizaban muy bien lo que representa el vino de Ribeiro. Historia, raíz, arraigo, voluntad de estudiar ese pasado, voluntad de recordar esa importancia, sentimiento, sentido, también sensibilidad, pero también una visión ecléctica de qué está pasando en el mundo para ser distintos y ganar en autenticidad. Ese baile intentaba escaparse de ese mundanal discurso homogéneo, casi de variedades plantadas siempre al unísono y con incluso a veces con una exageración varietal. Ribeiro probablemente ahora mismo está mostrando esa parte dinámica, esa parte entusiasta, esa parte alegre, esa parte llena de vitalidad, pero también viendo que la oportunidad para triunfar en Galicia, en España, en el mundo, viene de apostar por ese concepto de multicipaje, ese paisaje que se abraza, esa relación que comentaban de lluvia y sol, que se reúnen para conformar algo único. Ribeiro es único y los monjes lo sabían. Desde San Benito a Cister, aquí hay historia. Probablemente la parte más importante que nosotros podemos proyectar al mundo, y nosotros y yo desde mi restaurante AE, es que Ribeiro, con esa R, se ha puesto patas arriba. Y se ha puesto patas arriba porque lo que tiene que explicar al mundo es que va a persistir su intención de mantener el legado y de proyectar ilusión, conocimiento y algo que los monjes sabían, y que fue crear método, a lo que hasta ese momento solo fue intuición. Probablemente esa sea la idea de futuro para Ribeiro. Aprovechar el método, hacerlo con sentimiento y hacerlo con la vitalidad de los danzantes que hemos tenido aquí. Gracias.